Mañana, José María Luna, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ya nos han pasado los bancos centrales. ¿Qué fotografía nos han dejado o qué nos dejan en el medio y largo plazo para el inversor? Pausa. Lo que nos dejan es una pausa. Yo creo que la dinámica después de lo que hemos vivido en los últimos meses, pues los bancos centrales han entrado en ese modo pausa. Ya hemos visto en el caso de la Reserva Federal Norteamericana o en el caso de nuestro propio Banco Central Europeo, aunque las dinámicas tanto de crecimiento económico como de inflación son muy diferentes tanto en Estados Unidos como en el caso de Europa, pero lo que nos han traído es, con el final de octubre e inicio del mes de noviembre, ha sido precisamente confirmar que están en modo pausa y el mercado lo que empieza a descontar es que en el 2024 probablemente pueda haber bajada de tipos de interés. Y quizás, mi opinión, es que es algo prematuro para poder hablar de que en el año 2024 podamos tener bajada de tipos de interés a tenor de los datos que estamos viendo, sobre todo a nivel de crecimiento económico, sobre todo por más en la parte norteamericana que la parte europea, pero en palabras de Powell, difícilmente se pueden subir los tipos de interés con la situación en la cual estamos en estos momentos, ¿no? Con la situación pues que ha llevado a, por segunda vez, tener esa pausa. ¿Eso qué significa en los mercados de capitales? Pues lo que veníamos diciendo en las últimas semanas, cuando el temor estaba llamando a la puerta y había inversores, ya no digo los del corto plazo, sino sobre todo inversores en fondos de inversión o en fondos de pensiones o en otros vehículos más pensados para el medio y largo plazo, que empezaban a, pues quizás a claudicar o a tener ese sentimiento de quizás volvamos a tener un año malo como lo que tuvimos en el pasado ejercicio, y nosotros decíamos, hay que ser constructivos en la parte de deuda corporativa, hay que mantener el peso de la renta variable en función del perfil de riesgo dentro de su posición neutral, y lo que habría que hacer es reequilibrar estilos de gestión. Bueno, pues esos tres pilares son los que se están cumpliendo en las últimas sesiones. Hemos visto un muy buen comportamiento de la deuda corporativa, también en el caso de la deuda pública. Hemos visto cómo los 10 años, no solo norteamericanos, sino también en el caso europeo, han corregido, están relativamente lejos, en el caso del 10 años norteamericano, del algo más de 5% que marcaba sesiones atrás. Evidentemente, comprar duración ha salido bien, aunque nosotros seguimos viendo con mucho mejores ojos por la rentabilidad que tiene la deuda corporativa europea, más los tramos de corto plazo, donde en estos momentos en tramos de 1 o 3 años nos están pagando bastante bien. Y el comportamiento de los fondos de inversión, precisamente de la deuda corporativa más centrada en el corto, en el medio corto plazo, ha sido muy bueno. Estaba viendo hace muy poquito un fondo que nosotros tenemos en Luna Sevilla Asesores Patrimonial, le he recomendado, un fondo de la gestora AXA, el AXA Credit Total Return, que pues en un solo día ha subido más de un 0,70%. O sea, es muy llamativo el comportamiento que ha tenido este fondo. Con lo cual, en primer lugar, cumple precisamente esa regla de ser constructivos en deuda corporativa, porque se está dando una oportunidad que muy pocas veces los que llevamos mucho tiempo trabajando en mercados financieros habíamos visto. En segundo lugar, esas posiciones neutrales de renta variable. Evidentemente, cuando el sentimiento es tan negativo, uno tiene la tentación de irse de los mercados de renta variable, pero creo que sigue habiendo oportunidades en los mercados de bolsa y sobre todo la calidad se paga, sobre todo las buenas compañías. E incluso se han ido sumando empresas de pequeña y mediana capitalización que llevan meses y meses haciéndolo bastante mal. Nosotros preferimos todavía estar más en las empresas de gran capitalización bursátil, primero en Estados Unidos y luego en el caso de Europa, y lógicamente tener en el radar las pequeñas y medianas compañías y algo de mercados emergentes, sobre todo para acompañar a la India, que nos gusta, pero en el caso de China, pues tenerlo muy en el radar. Y luego, en el tercer lugar, el reequilibrio de estilos de gestión. Nos sigue gustando mucho la tecnología, pero también hay otros sectores que pueden hacerlo bien. El sector financiero, no solo bancos, sino también el sector asegurador. Es decir, no solo de energía viven los mercados de capitales en función de las tensiones geopolíticas que día tras día vosotros os estáis haciendo eco, y hay unos sectores que evidentemente lo pueden hacer realmente bien. Con lo cual, yo creo que esos tres pilares se mantienen con esa visión de medio y largo plazo. En este entorno, la clave fundamental también que va mirando el inversor es si tiene que rotar o hay que esperar y seguir en esos entornos que nos estás comentando o entornos monetarios
¿Crees que es momento de rotar o hay que tener un poco más de pausa, igual que lo está teniendo la FED en este momento? Es momento de que aquellos inversores que tienen puntas de liquidez, tienen dinero en depósitos, tienen dinero en cuentas de efectivo, que sigan apoyándose de determinados monetarios o cuasimonetarios que están dando una rentabilidad muy interesante. Las proyecciones son interesantísimas para muchos de esos monetarios que en estos momentos, el año pasado no tenían rentabilidad o también incluso dando rentabilidad negativa en algo más de un año, y ahora mismo sí tienen precio. He visto un fondo monetario que en tan solo un día ha subido algo más de un 0,06%. Y esto se traslada en la rentabilidad del acumulado del año, que lleva más de un 3,6%. Es decir, para inversores más conservadores, para inversores más patrimonialistas e incluso para el resto de inversores, como tener una forma de tener una parte de la liquidez a la espera de ser invertida en oportunidades de inversión, claramente existen productos en formato fondo monetario en euro con muy bajas comisiones de gestión que hoy por hoy ofrecen interesantes resultados. Una cuenta de ahorro construida con 3, 4 fondos monetarios y cuasimonetarios, es decir, fondos algo que tengan vocación de retorno absoluto, tiene una rentabilidad esperada de aquí a dentro de un año por encima del 3,5% después de comisiones de gestión. En el caso de la rotación, no solo de monetarios, puede estar construida una cartera, y yo creo que, repito una semana más, la deuda corporativa bien elegida, sobre todo en el grado de inversión en investment grade, hasta triple B, yo creo que es de nuevo una enorme oportunidad. Quien aproveche esta oportunidad no se va a arrepentir. Yo recuerdo en el año 2012 nadie quería tener determinada deuda pública hasta que entró el Banco Central Europeo y empezó a comprarla. No estoy hablando de ese paralelismo con el Banco Central Europeo o con cualquier otro banco central. Creo que las oportunidades son para aprovecharlas cuando el sentimiento, insisto, es negativo. Hay compañías que antes dejan de pagar el dividendo, antes de pagar sus compromisos de deuda. Recuerden, los oyentes, los telespectadores, que cuando uno invierte en productos de deuda, estamos prestando el dinero a alguien. Si lo prestamos a buenas compañías y estas empresas siguen obteniendo pues ingresos y resultados positivos, si estos merman, antes dejan de pagar dividendo o reducir el dividendo antes, insisto, de pagar los compromisos, porque de refinanciar la deuda tendrían dificultades. Hay que tener deuda corporativa, repito, deuda corporativa europea. Perdona que sea muy insistente, pero detecto que después del año pasado hay muchos inversores que han tirado la toalla. Bueno, pues el que persevera al final puede, sin duda alguna, tener un buen resultado. Y en cuanto a la parte de renta variable, yo creo que es importante tener hoy por hoy más Estados Unidos que otros mercados a nivel geográfico, más grandes compañías, como decía hace un momento, frente a las mid y small cap, aunque estas nos gustan mucho por valoración, algunas de ellas en determinadas compañías o sectores, mejor dicho, sobre todo, ya digo, por unas valoraciones que hasta ahora nadie se había fijado, porque todo era las 7 magníficos o los 7 magníficos y poco más. Creo que hay valor en ese tipo de empresas y, sin duda alguna, bueno, pues quizás no ahora para entrar, aunque tengamos un perfil de riesgo agresivo, y esa rotación todavía esperaría un poquito más, pero sí que tenerlas en el radar, puesto que vamos a comprar oportunidades muy interesantes. Grandes compañías, tecnología, sector financiero, algo de sector industrial. Yo creo que es interesante porque mucha gente está esperando una recesión, pero no termina de llegar, sobre todo la parte norteamericana. En el radar, por supuesto, algunos mercados emergentes, y como nombres propios, pues os doy un par de ideas para que la gente las pueda echar un vistazo. Una buena combinación de 2 productos de gestión activa, como puede ser un Capital Group New Perspective, con la divisa cubierta, porque si hay una pausa en la subida de tipo de interés y entramos en un escenario de algo de risk-on, al menos en el mes de noviembre, es bastante probable que el dólar pierda terreno respecto a nuestra moneda común. Tener un producto con divisa cubierta de esas características con un sesgo growth puede ser muy, muy, muy interesante. Pero combinarlo con algún fondo de sesgo algo más value, sin ser deep value, ¿de acuerdo? Es decir, que compre compañías que diferencie lo que es precio-valor y que pueda tener, por supuesto, algo de tecnología en cartera. Un producto muy interesante que nosotros estamos utilizando es un producto de la gestora Deutsche Bank, que es el Croxy Sector Plus. La combinación de ambos nos da un universo de compañías muy interesante a la hora de reequilibrio no solo de estilos de gestión, sino sobre todo de apostar por empresas
de calidad, que ahí es donde va a estar, donde estaba y donde sigue estando la clave. Muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Buen día, buen negocio, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos y buen negocio.